Volvemos con noticias nacionales. El gobierno descarta conflicto diplomático con España y niega el pedido de disculpas. Tras las fuertes críticas del presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, desde el gobierno nacional descarta la posibilidad de un conflicto diplomático con España y se niega a pedir disculpas. Disculpas no va a haber porque no hay que disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida disculpas. A pesar de que la embajada española en Argentina llamara a consultas a María Jesús Alonso Jiménez, el funcionario nacional aclaró: jamás se nos ha cruzado por la cabeza romper relaciones diplomáticas con España. Luego de la presencia de Milei en Europa Viva 2024, el acto de Vox, la oposición española y sus acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el conflicto ya abierto con la nación española sumó un nuevo capítulo. En otras noticias, finalmente el gobierno suspendió la suba de tarifas del gas. El gobierno decidió frenar la suba de tarifas de gas prevista para mayo de 2024, según la resolución 224/2024, emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas. La medida responde a una instrucción del Ministerio de Economía, quien, mediante una comunicación de la Secretaría de Energía, argumentó que la postergación es necesaria para consolidar el proceso de desinflación iniciado por el gobierno. El Enargas notificó a las empresas prestadoras del servicio público de transporte y distribución de gas que no procederá con la actualización tarifaria prevista, manteniendo los valores vigentes desde el 3 de abril de 2024. Además, se instruyó a mantener el valor incluido por los cuadros tarifarios para las localidades abastecidas por gas propano incluido por redes. La resolución también contempla que no se modificarán los valores del precio estacional de la energía en el mercado eléctrico mayorista, ni el precio del insumo del sistema de transporte para los consumos de mayo de 2024, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Economía. En otras noticias, Rosario violenta. 4 autos fueron incendiados en la cuadra donde hay una comisaría. La ciudad de Rosario todavía es escenario de violencia y este domingo 4 autos fueron prendidos fuegos en la cuadra donde está ubicada la comisaría 32. El hecho tuvo lugar en la seccional ubicada en la calle Fadel al 3100, zona este de la ciudad santafesina. Durante la madrugada, los vecinos fueron alertados por el incendio de 4 vehículos en la misma vereda en la que se encuentra la comisaría. Las autoridades informaron que el fuego fue sofocado rápidamente por los bomberos y no hubo heridos producto del ataque. Aunque la investigación recién comienza, desde el Ministerio de Seguridad indicaron que el responsable podría ser el propietario de uno de los vehículos secuestrados. Entre los autos afectados había un Peugeot 206, un Volkswagen Gazelle gris, una camioneta Ford F100 negra y un Ford Sierra gris. En otras noticias, trágico accidente en la Panamericana. Al menos 3 muertos al desprenderse el contenedor de un camión. 3 personas murieron esta noche cuando el acoplado de un camión que transitaba por la autopista Panamericana chocó con un auto a la altura del partido bonaerense de Vicente López. Se desprendió y afectó a otros vehículos. El accidente se produjo alrededor de las 21 en la inspección de Panamericana y Pelliza. En el primer momento fuentes de la municipalidad local informaron que eran 5 las víctimas fatales, pero el fiscal Gastón Larramendi aseguró que eran 3 las víctimas y que, posiblemente, el error haya sido por 2 personas que estaban en un auto que fue totalmente aplastado. Fueron trasladadas con vida a un hospital. Larramendi explicó que el accidente se produjo cuando el camión circulaba por el carril de baja velocidad y se le cruzó un auto Toyota Corolla que quedó totalmente aplastado.
En otras noticias, reunión clave para desarticular un nuevo paro de colectivos. Tras una nueva amenaza de paro, la Unión Tranviarios Automotor protagonizará una nueva reunión este martes con los representantes de las empresas para avanzar en un nuevo acuerdo salarial. Se trata de la reprogramación del intercambio que tendría lugar el pasado jueves 17 de mayo, pero que debió reagendarse en plena alerta de paro de transporte en el AMBA. Los representantes sindicales aspiran a conquistar un aumento en el salario básico de alrededor de 700.000 pesos. En los últimos días, la administración libertaria convalidó un aumento del 39% en los subsidios que reciben las empresas de colectivos, dado que decidió mantener congelados el precio del boleto. En otras noticias, tarjetas de crédito. Comienza a bajar el costo de refinanciación. Los bancos comenzaron a bajar el costo de refinanciación en las tarjetas de crédito, que es una de las tasas más altas del sistema financiero y pueden superar el 200%. La medida está en línea con la decisión del Banco Central de ir reduciendo la tasa de referencia, que desde la semana pasada quedó fijada en el 40% nominal anual. También comenzaron a operar a la baja tasa de los préstamos. Redujeron entre 18% y 58%, desde diciembre hasta fines de abril, de acuerdo con datos oficiales. Ahora es el turno del costo de refinanciación del saldo de las tarjetas de crédito, que según fuentes del sector comenzó a bajar alrededor del 10%. Según publicó el portal TN, hay límites normativos para el costo de refinanciación de tarjetas. Aún continúa vigente el tope de 122% nominal anual en el Banco Central. Establece para los saldos impagos de hasta 200.000 pesos. En otras noticias, el sector metalúrgico sigue en picada, cayó 19,5% en abril. El sector metalúrgico registró en abril una caída de 19,5% en formal interanual y acumuló en el primer cuatrimestre una contracción de 8,6%, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. En tanto, con relación a marzo, se verificó una disminución de 2,3%. El presidente Javier Milei afirmó en las últimas horas que la actividad económica había tocado piso entre marzo y abril. Y en ese marco se encuadra este balance del sector. Según ADIMRA, la contracción registrada durante abril es una de las 4 más fuertes de los últimos 8 años, solo superada por tres de los meses más estrictos con respecto a las restricciones vinculadas para la pandemia del 2020. En otras noticias, en medio de la discusión por el RIGI, la industria PYME se desplomó un 18,3% en abril. La industria PYME se desplomó un 18,3% en forma interanual en abril, en medio de la discusión por el régimen de incentivos para grandes inversiones. Según los principales referentes del sector, profundizará la asimetría de competitividad con las grandes empresas. Un informe de la Cámara Argentina de la Medida Empresa precisó que el resultado de abril fue el descenso más brusco de los últimos 3 meses. De esta forma, el primer cuatrimestre cerró con una contracción del 19%, frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en la comparación mensual, la producción repuntó un 3,1% en la medición desestacionalizada. Y como último, la venta de medicamentos cayó hasta el 35% en apenas 4 meses. Los medicamentos de venta libre registraron una baja del 35% entre diciembre y abril,
mientras que los recetados cayeron un 20% en el mismo periodo. Según estadísticas del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, también entre esos meses los precios de los remedios se dispararon un 157%, muy por encima de la inflación, que para ese lapso de tiempo fue del 80%. El secretario general del gremio, Marcelo Peretta, cuestionó la política del gobierno con relación a los medicamentos, por entender que se favorece la remarcación descontrolada de los laboratorios en detrimento de la población. En esto, el gobierno está favoreciendo a los laboratorios al autorizar esas subas, mientras que a las prepagas les pone límites, sostuvo el dirigente. Y estas fueron las noticias de día hoy, lunes 20 de mayo, y los esperamos mañana a partir de las 9 con más novedades, estilo RPM por canal C5 y CF. Buena semana.